Sí, ahí puedes abrir una pestaña tuya o ver eso. Este es el libro Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Como siempre, acompañándote con estos capítulos que hacen a lo que es la realidad económica y política de la realidad del país, con fuertes impactos en el tema social, en el tema político, ¿por qué no? Y por sobre todas las cosas lo que viene ocupando lo que es la cartelera de diario. El tema de la deuda es un tema que viene arrastrando la República Argentina y que está en boca de prácticamente de todos los partidos políticos, de las organizaciones sindicales, en boca de lo que se puede llegar a ser los movimientos sociales. Todos dicen que es el drama de la deuda el que condiciona la posibilidad de que el Estado esté financiando cualquier tipo de actividad que tenga que ver con una obligación en el orden constitucional, entiéndase esto lo que es la salud, la educación y la seguridad, pero también sobre todas las cosas con otros temas, ¿no? Que tienen que ver con cosas mucho más sensibles, pero que parece ser de que hoy por hoy, si bien se le adjudica al equipo gobernante que no tiene plan económico, lo que evidentemente viene pasando es que se lo ve orientado solo al tema financiero y uno quiere entender qué pasa. Ya nos dijo Héctor Giuliano, no sabemos ni a quién le debemos ni cuánto le debemos. Y este es el drama que tiene el gobierno nacional o los gobiernos que tienen estas características. Entiéndase, Milei, Macri, en el caso de Domingo Felipe Cavallo, Menem, es otra historia, pero también está emparentado con lo que es la dictadura del 73 al 76. Para hablar de este tema y de la gravedad de cómo se viene planteando el panorama, vamos a estar hablando con el especialista en deuda externa, Héctor Giuliano. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes, ¿qué dice? Estaba escuchando lo que usted decía, pero si bien hay conciencia creciente de que la deuda es el condicionante total y absoluto de todo lo que existe, pero me permito, no sé, diferir en la interpretación. Creo que al revés. En la clase dirigente, este tema está ausente. Uh-huh. Todo el mundo lo menciona, pero vio, lo Ah, menciona sí, sin profundidad. genéricamente. Sí, claro. Sí, no, es problema de la deuda, estamos endeudados, si no se, que no se pague la deuda, pero la naturaleza del problema es mucho más profundo y no se puede decir es más crítico, porque la palabra crítico no es ni más ni menos crítico. Crítico es crítico, cuando la cosa no va más. Y creo que la angustia del gobierno es que nos encontramos en el epicentro de una nueva crisis de deuda y que el gobierno amenaza caer en una situación crítica, es decir, default, incumplimiento. No hay plata en divisas, en dólares, y no hay plata en pesos suficiente para pagar la deuda. En este momento, todo el ajuste, todo el esfuerzo del ajuste se dedica a pagar menos de una tercera parte de los intereses de la deuda. Así que imagínense que cuando un deudor no solamente no abona un centavo de amortización de capital, sino que ni siquiera llega a cubrir la tercera parte de los intereses, la situación de ese deudor es crítica. La Argentina tendría que blanquear esa insolvencia, lo hemos hablado más de una vez, y tendría que encarar urgentemente una convocatoria a acreedores y renegociar la deuda. Sí. Pero el gobierno, a contramano de esto, lo que espera es el salvataje de los Estados Unidos y de los fondos financieros de Wall Street, que son los que lo están sosteniendo. Uh-huh. Entonces estamos frente a una situación antinatural, ¿verdad? Usted no puede pagar, no es solvente, no tiene ni liquidez ni solvencia para pagar su deuda, pero sigue vendiendo un discurso triunfalista. El presidente Milei no se anotició
del test Claro. de este domingo, ¿verdad? Se lo vienen diciendo todo el mundo. Dijo, no, vamos a tomar nota de las correcciones a hacer, pero inmediatamente atrás reivindicó a rajatabla la línea suya. ¿La línea suya qué es? No emitamos pesos porque estamos trabajando para emitir deuda. Y eso es lo que está ocurriendo. El objetivo de la política del gobierno es emitir deuda en el mercado internacional de capitales. Y para eso se está haciendo todo este sacrificio. No Claro. sé, así lo veo yo de partida. Eh, eh, No sé en qué medida usted también lo ve así. No, a ver, no, lo estoy viendo, en eso coincido, de que si bien hay una mención de parte de toda la dirigencia respecto al tema de la deuda, nadie en profundidad se juega en nada. Es decir, muchos por qué, por ser opositores y ser haber sido gobierno anteriormente, hay cosas que evidentemente no quieren o no pueden explicar. Y los que son oficialismo no quieren ni pueden explicarlo en los términos que lo tendrían que decir porque si no se tienen que ir al día siguiente. Entonces digo, bueno, siendo lo más realista posible, Héctor, le preguntaba, porque yo recuerdo que acá hay cosas que se vienen concatenando. En un momento hablamos del tema de las LELIC, bueno, después pasamos a las LEFI. Después que no había circulante y resulta de que se había, a mediados de julio del año pasado, agosto, había un 60% más de la base monetaria circulando. Entonces, es decir, emitían. Después el problema venía siendo de que tiraban bonos y títulos y ofertas y licitaciones de todo lo que se encontraba. Entonces digo, bueno, evidentemente ni han dejado de emitir, se han seguido endeudando, la deuda es cada vez más grande, la vienen roleando y nos vamos a encontrar con que parece ser que los tiempos para poder resolver esos que no sé si en realidad el gobierno quería resolverlo o estiraba para garantizar algunos negocios a los amigos, resulta de que Ujú. no va a poder ser posible. Y es lo que usted dice, ni siquiera hace un concurso de acreedores. Pero para sincerizar todo eso tendría que ser otro gobierno, otro equipo económico, otro presidente. Entonces, la pregunta es, Héctor, si vamos a tener problema en pesos y vamos a tener problema en dólares, la pregunta es, ¿cuándo esto va a eclosionar? ¿Cuáles Bueno, son las eso en señales que hay? particular. Eh, yo me dedico a hacer análisis económico y más que nada financiero. Sí, No soy gurú, no soy la bola, no tengo la bola de cristal. Y como digo siempre, nadie la tiene, porque nadie puede saber lo que puede ocurrir el día de mañana. uh-huh, Porque el gobierno puede estar expuesto a que mañana mismo los capitales financieros le provocan una corrida claro. cambiaria, cambió todo el panorama. O sea que la economía ha dejado de ser, si es que alguna vez lo fue, ha dejado de ser una ciencia racional. Uh-huh, Es una ciencia de poder, es una relación de poder. El dinero manda en el mundo y el dinero es el que impone las reglas del juego. Si un fondo de inversión, como fue el caso de Morgan Stanley con Macri en abril de 2018, sí, claro. y como habría vuelto a ser indirectamente por parte del Morgan y otros bancos hace pocas semanas con esta mini corrida cambiaria, si los bancos le empiezan a retirar los fondos que tienen metidos en títulos públicos, inmediatamente el gobierno entra en crisis porque ese dinero que se retira, por un lado sale del país y por otro lado va al dólar, con lo cual le provoca una corrida hacia el dólar y la corrida hacia el dólar con el temor de que se traslade a los precios. En este momento la principal angustia del gobierno, por lo que es público y notorio, Sí. es cómo evitar que esta devaluación gradual que se está produciendo en el peso, la devaluación, el valor del dólar, no se traslade a los precios, lo que llaman el pass-through, o sea, traslado de la devaluación a los precios. El gobierno quiere aguantar a rajatabla una inflación que esté en el orden del 1,5-2%. Ahora, lo más grave que veo es que el gobierno está falseando la información pública.
y eso ya se lo están denunciando abiertamente. Por un lado, por el índice de inflación, y por otro lado, que es muy grave, por el stock de deuda. El último informe de deuda, que es a julio, dice que el total de deuda pública que reconoce el Ministerio de Economía es 460.000 millones de dólares. Y, atájese, agárrese bien de la silla, según el gobierno, durante el mes de julio, la Argentina habría bajado 20.000 millones de dólares la deuda pública. Caramba, eso son cosas raras. No se Del entiende. análisis de la información oficial no surge la explicación clara de dónde es. Yo del informe de deuda veo que 10.000 millones habrían sido pagos de capital, Sí. que se supone que son pagos de capital que el gobierno hizo a privados con plata que le pidió prestado al Fondo Monetario Internacional. Y Bien. otros 8.000 millones habrían sido productos del ajuste por inflación negativo que tomó el gobierno. Ahora, el gobierno no explicó ni media palabra de cómo llega a esas cifras. El gobierno nos da información, el gobierno muestra los números y todavía dice, hemos bajado la deuda en un mes en 20.000 millones. Ahora resulta que la misma gente de línea liberal, lo cito siempre al doctor Carlos Rodríguez, porque Carlos Ujú. Rodríguez es titular de la Universidad del SEMA, es un hombre de trayectoria académica y también como funcionario, o sea, no es un petardista que le está tirando versiones contrarias al gobierno, pero fue propuesto por el mismo Milei como presidente del Banco Central, así que no es un hombre de línea liberal abiertamente, pero le está denunciando una realidad, que el gobierno está falseando los números de la deuda porque no incluye el cómputo de la capitalización de intereses. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Gran parte de los títulos públicos están en LECAP. Las LECAP son letras de capitalización a corto plazo. No nos olvidemos que el gobierno está colocando deuda a 30, 60 y 90 días. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que usted, si los bonos son pagaré del Estado. Si usted plantea para adelante 30, 60, 90 días, es como estar en una casa que se está inundando y tratar de hacer un poco de agua para ver si aguanta 3 meses, 6 meses. Es realmente lamentable la Muy lastimoso, situación sí. para un gobierno que vende un discurso triunfalista y que impuso un plan de ajuste precisamente para pagar intereses de la deuda. ¿Qué quiere decir entonces? Esto es concreto y asumo la responsabilidad en lo que toca demostrarlo. Este gobierno Milei ya ha fracasado. Ha Sí. fracasado porque no puede mostrar resultados. ¿Para qué sirvió un año de ajuste impietoso de las cuentas fiscales? Se bajó los salarios reales de los trabajadores, se bajó también las remuneraciones reales de los jubilados, que ahora empiezan a remontar de a poco. Se podó y se sigue podando planes sociales en forma irritante, como esto de los discapacitados. ¿Qué quieren? ¿Ahorrarse las monedas mientras están derrochando los pesos para pagar intereses? La suma de intereses a pagar por año, yo creo que lo he mencionado con usted y con otras personas, me da entre 38 y más de 40.000 millones de dólares por año, solamente de interés. Eso lo hago tomando la tasa de interés promedio ponderada oficial del Ministerio de Economía, que la última era 7,86%. Si uno aplica esa tasa al stock de deuda de 460, que es el stock benévolo que toma el gobierno, le da 40.000 millones de dólares de intereses a pagar. Y el gobierno está pagando entre 10 y 12. Más claro, imposible. Cuando un deudor no puede no solamente amortizar capital, sino no puede siquiera arañar el pago de intereses,
ese deudor está en la lona. Ese deudor necesita urgentemente ir a una reestructuración de deuda y tiene que blanquear la insolvencia como corresponde, es decir, suspendiendo los pagos, el tan temido default. El default es el incumplimiento, pero es una situación de hecho que se produce. Lo que pasa es que el gobierno lo está encapsulando, lo está, digamos, ocultando. Pero el gobierno está sobreviviendo pagando deuda con préstamos nuevos. Y préstamos nuevos que reemplazan a los anteriores y que aumentan la deuda. Y lo está haciendo a un costo altísimo, porque las últimas licitaciones de deuda, bueno, anteayer, así, anteayer, miércoles, el gobierno renovó deuda por 6,6 millones de pesos, la mayoría de CAP, ¿no? Pagando el 60% de interés nominal anual. Son las tasas de interés más altas que existen. Y se jactaba que, como llegó a un arreglo con los acreedores bancarios y financieros, había podido bajar fuertemente la tasa porque en la licitación anterior, de 2 semanas anteriores, había pagado el 75,6%. 75,6% por deuda que se prorrogaba entre 45 y 62 días. Cuando uno parece que uno pierde la serenidad cuando habla de estas cosas, porque fíjese que son tasas de usura imposibles de pagar. ¿Me explico? Sí, sí, De claro. allí la alarma y de allí esto de que el gobierno, por un lado, no tiene un dólar partido por la mitad para pagar deuda. Tiene que endeudarse para obtener dólares. Tiene que endeudarse ¿para qué? Para sostener el tipo de cambio. Porque esta es la premisa que yo vengo planteando hace ya tiempo, de que todo el cacareado discurso de que la culpa de la deuda es el déficit fiscal, no lo comparto. No todo el déficit fiscal es provocado por el gasto público general. De entre ellos los intereses de la deuda, que son el principal gasto público, sino que además el gobierno se endeuda para sostener el atraso cambiario, que es más grave. Claro. O sea, el atraso del tipo de cambio está sostenido artificialmente con más endeudamiento en moneda extranjera. Sí. ¿Me explico? Sí, 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 Porque claro. es un tema muy grave. Es decir, y esto lo hace el señor Caputo, que ya lo hizo con Macri. Siempre Sí, claro. recuerdo que cuando fue el primer desembolso que hizo el Fondo Monetario con Christine Lagarde en junio del año 2018, el salvataje para que Macri pudiera sobrevivir después que fracasó en su política. Claro. Porque digámoslo claramente, Macri fracasó, Sí, porque sí. si no, no hubiera necesitado el salvataje. Ahora Tal a cual. Milei, a 1 año y medio, le pasa lo mismo. Está con un salvataje de 50.000 millones de dólares a cuestas, que creo que lo he hablado con usted, Sí. ¿verdad? 20.000 millones de nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, 12.000 millones del Banco Mundial, 10.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, negociando entre 3 y 4.000 millones de la CAF, 3.000 millones de operaciones de crédito repo con garantía de títulos públicos y otros 4.000 millones que se están negociando con fondos de inversión de Qatar y Arabia Saudí. Señor, estamos en un nuevo festival de bonos internacionales para sostener el sistema de la deuda, porque esa deuda es utilizada para amortizar los vencimientos que se van produciendo. Se entiende. Sí, Héctor, le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la solución en este caso? Uno se pregunta, porque si dice, bueno, tenemos más de lo mismo con esta gente, evidentemente una sería cambiar el equipo económico, los economistas. Además también hay que hacerse cargo, ir a negociar
y decirle al fondo, mira, está dentro de 3 años, no me llame, no sé, no toque timbre en otro lado, porque realmente, ¿qué es lo que puede salvar a los argentinos de la que como se dice comúnmente en el barrio, de la que se viene? ¿Con qué se va a zafar? Bueno, desgraciadamente no hay ninguna fuerza política realmente opositora que incluya el problema de fondo de la deuda, que es el condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre. Usted lo ve en el panorama político. Sí, claro. Vamos a decir la verdad, el kirchnerismo hizo lo mismo porque durante el kirchnerismo se blandió el argumento del desendeudamiento porque se le habían pagado 10.000 millones al Fondo Monetario Internacional cuando estaba Labaña en enero del 2006, con la idea de que la Argentina se liberaba del fondo. Bueno, si se hubiera querido liberar del fondo, se hubiera desafiliado del fondo, ¿verdad? Le Claro. pagó la totalidad de la deuda, que la gente cree que lo pagó para liberarse y fue al revés. Fue una exigencia del fondo que le obligó a los principales deudores de entonces, que eran la Argentina, Brasil, también Turquía, pero Turquía se negoció por separado, y pagándole por anticipado la deuda al fondo, sí, no tuvo más deuda con el fondo, pero siguió endeudándose de tal manera que durante todo el gobierno, el primer gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, la deuda aumentó en 100.000 millones de dólares. Se tomó en 151.000 millones con la crisis del 2003 y se le entregó a Macri en 253.000. Después vino Macri y aumentó la deuda en otros 83.000 millones. Y después vino el gobierno Fernández Massa y lo aumentó en más de 100.000 millones de dólares. O sea que acá no se salva nadie. Todos los gobiernos vinieron a aumentar la deuda pública, se lamentaron de la herencia recibida, pero la realidad es que la aumentaron en todos los casos y la siguen aumentando. Y esta es la encrucijada que veo en el empecinamiento de Milei, porque sinceramente creo que Milei es una marioneta de los capitales financieros. Claro. No me queda otra imagen, ya que es imposible disociar que un gobernante aplique un plan de ajuste para pagar la deuda pública, a contrapelo de las necesidades sociales, con problemas de pobreza, de indigencia, de falta de desarrollo económico, de paralización de obras públicas. ¿Qué puede mostrar Milei allá casi 2 años de su gestión? No, hemos parado la inflación. Ni siquiera ese argumento es válido, porque durante la administración Milei, desde diciembre del año 23 que asume hasta mayo de este año, la inflación Milei aumentó en 202%. La gente no lo sabe eso. ¿Qué viveza? Es el famoso engaño de que yo subo los precios 200% y después lo estabilizo. Ah, sí, lo estabilicé en un nivel de 200%, pero los salarios, las jubilaciones, los gastos quedaron a un nivel menor. Claro. Entonces, de esa manera, es como la población argentina está pagando la deuda. Pero Claro. no se le dice a Argentina que el pueblo está pagando la deuda a través de la inflación. No, al revés, se lo pondera por el esfuerzo que está haciendo, un esfuerzo impuesto, que en realidad la verdadera formulación debiera ser: este es el ajuste que ponemos para poder pagar la deuda. Entonces, le bajamos los salarios reales, le subimos los costos de servicio Sí, público, servicio público. paralizamos obras públicas y con la plata que nos ahorramos le pagamos a los acreedores financieros. Dejan de pagarle a los jubilados lo que sí se le cumple rigurosamente a los especuladores financieros bancarios. Ese es
panorama Eh, irritante que vivimos. Es sí, el claro. mundo de finanzas sobre el mundo de la economía. Bueno, Es así de crudo el asunto. evidentemente ante faltas de respuestas económicas en lo que es la coyuntura y evidentemente lo que podría llegar a ser, digámoslo potencialmente, el devenir ante un suceso de esta naturaleza, que puede ser un tsunami o no, usted dice, bueno, no hagamos futurología, digo, más bien plantear algunas suposiciones, ¿no? De buen grado. ¿Se puede pagar o no se puede pagar? ¿O se puede pagar algo? Digo, evidentemente, como viene manejándose esto, si siguen en lo mismo y no se consigue el crédito, los 20.000 millones, seguramente el bodrio lo vamos a terminar llevándonoslo por delante. Ahora, Que en el caso que se efectivamente, continúe este tipo de política sin el financiamiento externo. Yo no sé si lo que la salva y a largo plazo la hunde más a Argentina es que ese rescate venga y se ganó tiempo, pero en realidad lo que estamos haciendo es no curando la enfermedad terminal, lo que estamos haciendo es estirándola con un poco de esta sustancia, ¿cómo es que se llama? Que en la guerra se utilizaba mucho, bueno, que genera dependencia. Bueno, me olvidé. Digo, ¿usted se refiere a qué? No al fentanilo, sino al gas naranja que se no, no, utilizaba, no, ¿no? no, 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 no. Ah, Se no, no, utilizaba no. de calmante, que después generó muchos adictos, ¿no? En los excombatientes de, por ejemplo, la guerra de Ah, Vietnam. sí, 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 sí. Lidocaína, a Ex, veces. No, algo pero similar sí, a la sí, cocaína, una cosa así. ya Bueno, sé a lo que se refiere, a bien, la droga que estaban los soldados de Vietnam, tal sí. cual, tal cual. Entonces digo, bueno, la pregunta es, evidentemente, si no va a salir de este grupo, la respuesta es trágica, si se encuentra, porque es para más de lo mismo. Se estirarán los plazos, se agrandará la deuda y no se resolverán los problemas de fondo. Evidentemente la cuestión es Eh, política. Alguien Es tiene que que la tomar la determinación trampa, política. ¿Eh? es que la trampa del sistema de la deuda es esa, la trampa de deuda perpetua. Claro, Usted concerta una deuda impagable y queda en la lógica permanente de la usura. se Yo lo entiende. vengo diciendo hace años Sí, y la gran orfandad de la Argentina es que fíjese usted que nadie, incluso ni siquiera por partido de izquierda, de la llamada izquierda, que a mí no me gusta llamar de izquierda a derecha, pero ni siquiera, más allá de tomarlo como una bandera genérica, sí, claro. están proponiendo algo en concreto, ni se Sí, están claro. batiendo por eso. Para mí hay que entender esto, que cuando hablamos de sistema, y sobre todo de sistema político, Sí, hay que entender que el sistema político no es solamente el oficialismo de turno, tal cual. el oficialismo y la No, pseudo claro, oposición que le hace juego. claro. Porque mi ley, la ley de bases, con todo lo que denostó la casta, al final, gracias a la casta, consiguió los votos en el Congreso con la ley de bases. Y Tal cual. con la ley de bases empezó a gobernar sin presupuesto, con DNU y arbitrariamente supeditando a mayor endeudamiento el país. Sí. Entonces acá hay una gran ficción política y creo que estoy convencido de que el kirchnerismo tuvo rol fundamental y lo sigue teniendo, porque Ujú. el kirchnerismo es la pseudo oposición al gobierno. ¿Por qué? Porque es es el tradicional juego entre liberales y socialdemócratas, Ajá. ¿no? Un amigo mío decía, sí, uno pedalea por izquierda, otro pedalea por derecha, pero los dos llevan la bicicleta financiera para el mismo lado. ¿Por qué? Porque la gente, fíjese, vota más por la negativa, por Sí, oposición que por la positiva. sí. Milei llegó a la presidencia por oposición contra el kirchnerismo. Y ahora le está pasando lo mismo. Mucha gente que vota a la oposición lo vota en realidad por oposición a Milei. Entiendo. Y ninguna de las fuerzas políticas ofrece un cuadro de verdadera alternativa económico-financiera.
Es una situación realmente no Traumática. grave, trágica, trágica para la Sí, Argentina, sí. porque de esta manera no se sale. Se entiende, Héctor, se entiende. Ahora, una reflexión final, atento que, bueno, hubo elecciones, hubo un mensaje de las urnas, después el 26 también nos vamos a encontrar con un nuevo escenario electoral, faltan 30 y tantos de días, casi 40 días, y Sí. no menos. Y entonces la pregunta es, bueno, no le voy a pedir a usted que me diga qué va a pasar si Milei pierde o si Milei gana. A lo sumo lo que usted podrá leer son a través de esa decodificación que usted hace de cuáles son las medidas que el gobierno va tomando, como para entender de que es una plataforma como para extenderse en más de lo mismo o alguna ventanita como para que estén estudiando opciones como para direccionarse hacia un lado u otro. Lo No, cierto es pero que si no hay un cambio político acá no va a haber nada, Héctor. eh, Y más de lo mire, mismo seguirá sí. siendo el gobierno de Javier Milei con este equipo económico, cómo plantea las negociaciones hoy y más allá si le dan los 20.000 millones. Ujú. Mire, Aldo, usted mencionó antes un tema importante, que es, yo lo interpreto así, ¿qué es lo que realmente está en juego en estas elecciones parlamentarias de medio término Tal cual. que no debieran tener una incidencia tan grande como realmente se le atribuye y probablemente tenga? Sí, ¿Sabe cuál claro. es la clave de la cuestión? Que el gobierno Milei, en enero de este año, y el buró político de fondo, el board del fondo, se lo aprobó en julio, Sí, establece un compromiso y un cronograma de reformas estructurales que tiene que hacer el país en tal los cual. tres campos que exige el fondo: Sí. reforma Previsional, laboral, laboral. Sí, reforma previsional y reforma sí, impositiva. Pero para eso no puede hacerlo por DNU, lo tiene que hacer por leyes del Congreso. tal cual. Para obtener esas leyes del Congreso necesita mayoría parlamentaria. Entonces, la angustia del gobierno es que si llega a perder las elecciones parlamentarias, no va a poder tener una fácil mayoría en el Congreso para aprobar las leyes. En consecuencia, no va a poder cumplir con el pacto con el Fondo Monetario. Y ahí la estantería se le puede venir abajo. ¿Me explico cómo es la secuencia? Yo, mi ley, me he comprometido con un cronograma. A ver, a fin de este año creo que tenían que estar los rudimentos de la reforma laboral. A fin del 2026 lo de la reforma previsional. O sea, convenios hechos por este gobierno para cumplir durante su propio mandato. Pero para eso necesita leyes del Congreso. Y si no obtiene la mayoría parlamentaria, no puede hacer las reformas que comprometió con el fondo. Sí. Ahí es donde la cosa se le pone angustiosa al Se gobierno. entiende. Y esto el gobierno no lo dice, pero para mí es la clave de la cuestión, que es lo que se juega en estas elecciones. Si el gobierno no tiene mayoría, no puede cumplir con las leyes del fondo, y si no cumple con las leyes del fondo, se le cae la estantería porque no tiene divisas para volver al mercado internacional de capitales a tomar más endeudamiento externo, que es la finalidad del acuerdo con el fondo. Es una encerrona muy grande que tiene el gobierno. Ahora, ¿cómo la ciudadanía responda frente a esta situación? La gente, por desgracia, es ajena a este problema. No tiene acceso, no se le explica. La deuda es secreta, la deuda ni los propios partidos políticos lo ponen en la palestra de discusión. Tal cual. Entonces, claro, es el monstruo secreto que está allí, que influye, pero que nadie lo ve o que nadie lo declara. Se entiende. Pero la clave está en eso, la clave está en que se juega la mayoría parlamentaria. Si no tiene mayoría parlamentaria, no hace la reforma; si no hace la reforma, se le cae el acuerdo con el fondo. Por eso está pidiendo desesperadamente incluso un apoyo extraordinario de la tesorería norteamericana, que solamente da a Estados Unidos a países que considera aliados. Y efectivamente, por eso la primera premisa del presidente Milei
fue una alianza subordinada, que no es alianza, es una dependencia absoluta, mencionando expresamente que la política exterior argentina está condicionada por esta alianza subordinada e incondicional a los Estados Unidos e Israel. Eso es lo que entiendo. dijo el, el presidente Milei, y que lo está haciendo, ¿no? Sí, claro, Eh, sí, claro. no es una invención mía. No, 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 por supuesto. Es grave la situación, sumamente grave, y no veo ninguna fuerza ni política que esté planteando este problema, y mucho menos que tenga la fuerza como para poder torcer los acontecimientos. Bien. Esa es la realidad. Yo no, desgraciadamente esto es como el médico que da malas noticias. Bueno, espere, si está enfermo de cáncer, tiene que hacer un tratamiento contra el Tal cual, cáncer. tal No cual. lo va a solucionar con aspirina. No, seguro. Héctor, El bueno, famoso. ha sido bastante elocuente, nos advierte de muchas cosas, nos hace pensar en temas nuevos, y cuando uno quiere agudizar un poco el ingenio, la memoria y remitirse a ver si encuentra en sus, digo, sus cavilaciones, yo digo que no nos salva ni Benny Hill, porque claro, porque dice, se nos terminan los personajes en el marco local, se nos termina, ¿cómo le puedo decir? La oferta, porque si hay algo que nosotros siempre decimos, creo que desde que este ciclo se abrió y que tuvimos oportunidad, es que acá nadie habla claro, y si nadie habla claro, es difícil que la población tome posición acerca, o una idea, o una opinión acerca de lo que no se les dice. Por lo tanto, navegar en esta laguna de ignorancia, digamos, pero no porque sea responsable la población, sino porque no hay dirigentes honestos, que sean honestos consigo mismos incluso, y con las ideas que dicen que profesan, porque vaya si a partir de lo que usted termina de decir. Me acuerdo, digo, dos grandes políticos del siglo XX, tómalo a Frondizi, tómalo a Irigoyen y tómalo a Perón. Es decir, la soberanía política es la soberanía política, basta, y la independencia económica es la independencia económica. Y esto no es nada grave, ni algo que sea fantasmagórico, porque si no quieren asustar al poder, y estamos así, producto del poder, lo que hay que empezar a cuestionarse es que el que nos sirve es el dirigente, no que el poder va a dejar de ser quien es. Por lo tanto, en su propia naturaleza es lógico que articule situaciones para poder dominar, no a los argentinos, a quien pueda. Y cada país dará su respuesta. En el caso de la Argentina, hay muchos que se hacen los hijos de la pavota. Y bueno, es muy difícil que una población pueda dar una respuesta si no se le pone en la mano la posibilidad de elegir. En línea con lo que usted dice, y que usted mencionó tres personas, Irigoyen, Perón y Frondizi. ¿Qué diferencia a esos presidentes en cuanto a su política que llevaron a cabo con los argentinos? Que bien o mal, se los censure o no se los censure, Tal cual. etcétera, pero eran presidentes argentinos que bien o mal trataron de manejar los problemas en función de los intereses nacionales. Tal cual. No es el caso ahora. No. Los gobiernos no están administrando el país en función de los intereses nacionales, sino en función de el interés de los capitales financieros y de los intereses internacionales que hay en el país. Perfecto. Esto se solucionaría el día que haya un gobierno argentino, cosa que en este momento creo que en particular el gobierno Milei, estrictamente hablando, no es un gobierno argentino, Claro. ni tiene por qué ir a favorecer la situación argentina. Quisiera que me den los contrarios en ese caso. Sí. No sé, no es que yo sea, diferencio realismo con crudeza, escepticismo de pesimismo. Yo no sí, soy claro. pesimista, el pesimismo es un estado de ánimo. Claro. Yo soy escéptico porque veo la realidad, yo analizo Claro. los hechos, punto. Claro. Señores, usted está pagando por la deuda
¿Se escucha o vuelvo a Sí, se escucha comunicar? perfecto. Dígame, Ah, dígame. no, Y nos porque vamos con acá eso era ya, Héctor. Sí, la pantalla. Pero entonces sí, para cerrar, sí se desapareció en la pantalla. No, decía que simplemente esto para cerrar. Este es el dilema de fondo. Cuando haya un gobierno comprometido hasta sus últimas consecuencias en el interés nacional antes del interés sectorial, capitalista financiero que está manejando la Argentina y el mundo. sí, claro. No es fácil y no avisoro por un momento ninguna alternativa. Por eso digo, no soy pesimista, pero soy escéptico porque no veo ningún dirigente, ni partido político, ni grupo que lo proponga, ¿no? Bien, bien, Héctor, bien. Sí, Esa es mi opinión. quisiera no coincidir con usted, pero coincido. Uno ya tiene unos años vivido en este país, se va dando cuenta quién más o menos perfila para un lado o para el otro, o apelando a esta suerte de premisa bíblica, por su fruto los conoceréis, ¿no? Héctor, le mando un fuerte abrazo, gracias como siempre por su tiempo, nos ha esclarecido No, de muchísimo. igualmente, es y permítame que le agrego algo. De allí la importancia, yo también recíprocamente le agradezco, porque la prensa en general, la prensa, los medios de comunicación, son cómplices del ocultamiento de estos problemas. Sí, Salvo patriadas que se juegan gente como usted, como otros periodistas independientes, que tratan de esclarecer y de hablar de aquello que no está permitido hablar públicamente. claro. Porque fíjese que ningún medio de los grandes medios de difusión Ujú. está planteando la gravedad de este problema. Bien. Así que yo le agradezco recíprocamente el espacio y desde ya estoy siempre a su disposición. Igualmente Eh, nosotros, Héctor, es una política de nuestro diario el tener, dar la posibilidad de explayarse. Sabemos que usted lo hace con responsabilidad, que no es un improvisado, que nos ha enseñado siempre y que siempre sabemos que podemos confiar en su honestidad intelectual. No hay que ser, digamos, siempre una persona asertiva en lo que se puede, porque puede haber errores, pero si hay algo que nadie le puede discutir es su condición de patriota. Y por eso le quiero mandar un fuerte abrazo y que tenga un lindo fin de semana. Muchas gracias, igualmente para usted y para los espectadores. Estamos al habla. Después Bien, mándenme circulariza. así será, así será. Un abrazo, Héctor. Bueno, escuchábamos hasta luego. A Escuchábamos ver. a Héctor Juliano. Eh, ¿Qué le puedo decir? Me parece que usted lo conoce, nos viene viendo, lo sigue a Juliano también, y le diría que más de lo mismo no. Está relatando de que me parece que la dirigencia es más de la misma. ¿Qué puede relatar Juliano si no es lo que se está viendo? ¿Qué radiografía puede hacer si no es lo que se está viendo? Y lo que se vive y lo que se percibe. ¿Qué vaticinio puede llegar a ser distinto de lo que le dijo a usted y como lo vino haciendo durante todo el tiempo? Si lo que está haciendo Juliano es prácticamente relatando lo que se ve. Y lo que se ve lo vemos nosotros también desde el periodismo. Y lo que se ve lo ve una persona en su barrio cuando entra a un supermercado. Y lo que se ve lo ve cuando se queja un titular de una pyme. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser si no esto, lo que se escucha, aunque a usted no le guste? Pero bueno, nos quedamos con estas grandes proposiciones, ¿no? Digamos que hacían aquellos que pensaban y sentían a la Argentina de otra manera. Aquellos que les interesaba representar los intereses de las mayorías. Mayoría hablo de todos. Por lo tanto, me parece que no hay mucho más que hablar. Hay que esperar un poco y ya veremos qué es lo que nos dice en la próxima oportunidad de Héctor Juliano. Chau, hasta luego. No te vayas, vamos a estar hablando en un rato sobre temas judiciales y jurídicos con cierto grado de profundidad, entiendo, por lo que es el tenor de la persona que va a abordar estos temas, que es un prestigioso constitucionalista. Hasta luego.